Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante en la mano, cuando mi celular vibró con una notificación de correo. El remitente era mi hija, Amalia, la joven a la que crié sola tras perder a su padre hace 12 años. Abrí el mensaje esperando las típicas actualizaciones de la boda, planos de la recepción, elecciones de flores, alguna anécdota emocionada, pero lo que leí hizo que el café me quemara la garganta al tragarlo. Papá, la familia de Juan Bautista ha dejado claro que no te quieren en la boda porque no hablas francés. Tu presencia me pondría en una situación incómoda frente a ellos. Puedes verla por streaming en su lugar. Leí las palabras una y otra vez, cada repetición hundiendo un peso frío en mi pecho. Había trabajado sin descanso. Noches largas y fines de semana interminables, construyendo una vida que nos sostuviera a ambas. Pagué su educación, sus programas en el extranjero, sus clases de francés, su primer departamento y ahora casi 2/3 de la boda con la que siempre soñó. Ya había desembolsado 2.200.000 pesos de un total de 3.100.000. Y aún así, aquí estaba, siendo informada de que no era lo suficientemente sofisticada, no lo suficientemente francesa, para asistir al día que debía celebrar su vida y nuestro vínculo. El shock dio paso a una amarga claridad. Esto no se trataba solo de idioma o etiqueta, era una cuestión de valor. Era bienvenida como un cajero automático, pero no como su madre. Esa verdad dolía más que cualquier revés financiero. 12 años de sacrificios, de moldear su futuro, reducidos a una pantalla y una cámara. Mi presencia no deseada, mi amor aparentemente condicional. Dejé el celular lentamente, dejando que el silencio de mi apartamento en Guadalajara me envolviera. El bullicio de la ciudad al otro lado de la ventana parecía lejano, irrelevante. Mientras reflexionaba sobre la decisión que comenzaba a tomar forma, solo había un camino hacia adelante, y no sería fácil. Lo siguiente sería enfrentar la realidad de lo que el correo de Amalia realmente exigía y las consecuencias que ella misma había desencadenado. Me serví otra taza de café y observé cómo el vapor se elevaba en espirales. Pero el calor no logró deshacer el nudo frío que se asentaba en mi pecho. Habían pasado 12 años desde que perdí a Esteban, y cada día, desde entonces, había sido un equilibrio entre el duelo y la determinación. Crié a Amalia con cada gramo de fuerza que tenía, financiando su educación, guiando sus ambiciones y trabajando incansablemente para darle las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora, con un solo correo, ella había reducido todo eso a una mera transacción financiera. Clara apareció en la puerta, sosteniendo 2 tazas. No comentó sobre la tensión que flotaba en el aire. Simplemente me entregó una y me ofreció una sonrisa silenciosa y comprensiva. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que no todos habían dado por sentado mis sacrificios. Dejé que mis pensamientos vagaran por esos años, las noches largas corrigiendo trabajos, mientras dirigía mi consultoría, los fines de semana llevándola a clases de francés, los viajes largos a programas de verano. Le di todo. Y aún así, ella decidió que mi presencia no era bienvenida. Tomé un sorbo de café lentamente, sintiendo el peso de la traición junto con la claridad que traía. Algo tenía que cambiar. Y sabía que enfrentar esta mañana significaba confrontar no solo a Amalia, sino también la lección que ella estaba a punto de aprender. Entonces me golpeó con una claridad amarga y punzante. La carrera de Amalia se basaba en conectar personas de distintas culturas, traducir idiomas y tender puentes entre diferencias. Todos los días ayudaba a otros a comunicarse, uniendo familias y negocios a pesar de sus barreras. Y, sin embargo, había elegido cortar el único puente que siempre importó, el que existía entre ella y yo. Pensé en todos los sacrificios que hice para darle esa fluidez: colegiaturas de escuelas privadas, programas de verano en el extranjero, campamentos de idiomas en Francia y Quebec. Cada peso que gasté, cada noche que trabajé 2 o 3 empleos a la vez,
fue para darle las herramientas para triunfar en un mundo que yo nunca conocí del todo. Imaginé el día en que ella entraría con confianza a cualquier lugar, enfrentaría cualquier desafío y prosperaría con las habilidades que yo había luchado por proporcionarle. Nunca imaginé que esas mismas habilidades se usarían para excluirme. El dolor era agudo, pero debajo de él, una determinación silenciosa comenzó a formarse. Podía sentirla solidificándose con cada recuerdo las veces que sacrifiqué vacaciones, sueño, e incluso mis propias ambiciones para que ella tuviera oportunidades que a mí me negaron. Me di cuenta de que un amor sin límites había generado este momento. La rabia hervía, no como venganza, sino como resolución. Entendí que, si no hacía nada, sería cómplice de permitir que su sentido de privilegio superara la decencia. Seguiría financiando un sueño que ella construyó a mi costa mientras permanecía invisible. No reconocida y no deseada, eso no podía pasar. Dejé mi café y me dirigí al escritorio donde estaban las hojas de cálculo de la boda. Era hora de decidir cómo respondería. ¿Cómo me aseguraría de que el respeto y la responsabilidad tuvieran su lugar en esta historia? Me senté en mi escritorio, mirando las hojas de cálculo que había mantenido meticulosamente durante meses. Los números me devolvieron la mirada. 700,000 pesos para el lugar, 500,000 para el banquete, 240,000 para la fotografía, 160,000 para las flores, 1,600,000 pesos ya gastados, 1,400,000 más programados para transferirse la próxima semana. Ese dinero estaba destinado a celebrar a mi hija, a honrar su felicidad. Pero ahora, cada peso se sentía como un instrumento de su privilegio, una herramienta que no tenía derecho a usar contra mí. Abrí mi laptop y comencé a investigar opciones: cartas de crédito, garantías de pago, revocaciones, todos los mecanismos legales y financieros en los que había confiado durante años en mi negocio. Era sorprendente cómo los límites personales y los procedimientos comerciales podían ser tan similares, un conjunto claro de reglas, una consecuencia definida y la capacidad de hacerlas cumplir sin ambigüedad. Mis dedos dudaron sobre el teclado mientras sopesaba la moralidad de actuar. Esto no era venganza. No se trataba de humillar a Amalia. Era enseñar una lección que ella había ignorado por demasiado tiempo. Pensé en los años de sacrificios que construyeron la base para este momento. Noches largas equilibrando presupuestos. Viajes que omití para financiar sus clases en el extranjero. Cada pequeño acto de guía y apoyo que le brindé. ¿Podía todo eso reducirse a un solo correo? Una frase despectiva. Una negación de mi presencia en un evento que yo ayudé a financiar. El conflicto interno bullía, pero con él llegó la claridad. Un amor sin respeto no era amor, en absoluto era complacencia. Si permitía que esta exclusión se mantuviera, le estaría enseñando que podía tomar sin dar, exigir sin considerar y esperar lealtad sin reconocerla. Eso no podía pasar. Cerré la laptop por un momento y dejé que mi mirada se posara en el horizonte de Guadalajara fuera de mi ventana. La decisión estaba tomada. Actuaría, pero con precisión, asegurándome de que mi lección fuera clara, proporcionada e inevitable. El momento de reclamar mi agencia había llegado, y con él, la responsabilidad de imponer límites que ya no podían ignorarse. Mañana comenzaría el proceso que aseguraría que Amalia entendiera el peso de sus elecciones. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de banca privada en el centro de Guadalajara con un propósito tranquilo que ocultaba la tensión en mi pecho. Los pisos de mármol brillaban bajo la iluminación empotrada y el aroma a madera pulida y café llenaba el aire. Me acerqué a Diego Morales, mi asesor financiero de confianza, quien me saludó con una calidez familiar y arqueó las cejas al ver la seriedad grabada en mi rostro. «Elena, ¿qué te trae hoy?», preguntó. «Necesito revocar la carta de crédito para los proveedores de la boda de mi hija», dije con firmeza. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no me cuestionó más.
Habíamos trabajado juntos durante más de 15 años, y él sabía que mis decisiones eran deliberadas. Incluso cuando eran poco convencionales, me llevó a una oficina tranquila y me indicó que me sentara. Expliqué que el pago restante de 1.400.000 pesos ya no estaba autorizado. Yo era la garante, no la parte contratante, y mi intención era proteger mis propios límites mientras aseguraba que Amalia y su prometido asumieran la responsabilidad de sus propios compromisos. Diego asintió pensativo, haciendo las preguntas aclaratorias necesarias mientras yo respondía con precisión, segura tanto de la legalidad como de la necesidad de mis acciones. El proceso fue metódico. Firmas, autorizaciones, confirmaciones, la misma precisión que aplicaba en mi negocio. Ahora se aplicaba a este asunto profundamente personal. Cada formulario que firmé sentía como recuperar una parte de mí que había dado demasiado libremente. No había titubeo, no había dudas. Esto no era sobre enojo o retribución, era sobre enseñar una lección que las palabras solas no podían transmitir. Cuando se presentó el formulario final, Diego imprimió la confirmación. Todos los proveedores serán notificados automáticamente de que la garantía de pago ha sido retirada. Dijo, asentí. Una satisfacción silenciosa asentándose en mí. La decisión era inmediata, irreversible y completamente dentro de las reglas del procedimiento. Amalia no tendría advertencia, no tendría oportunidad de ajustar. Enfrentaría las consecuencias de las elecciones que había dado por sentado. Salí de la oficina con una extraña sensación de calma, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado. Las calles de Guadalajara estaban vivas con el tráfico matutino, pero el mundo se sentía quieto en mi mente, enfocado completamente en la decisión que había ejecutado, por primera vez desde que leí su correo. Sentí control, no enojo, no resentimiento, control. La carta de crédito había sido revocada. La base de la boda cuidadosamente planeada de Amalia fue silenciosamente removida, y la responsabilidad ahora descansaba completamente en ella. La anticipación de lo que se desplegaría en los próximos días era solo mía, y me permití una pequeña sonrisa resuelta mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Para cuando llegué a casa, estaba lista para sentarme en la espera, sabiendo que mañana traería las primeras señales de las consecuencias, y con ellas, la claridad de la lección que Amalia no tendría más remedio que aprender. El día transcurrió con una normalidad silenciosa que se sentía casi surrealista. Seguí mi rutina habitual, respondiendo correos para mi consultoría, revisando informes y coordinando proyectos, todo mientras cargaba con el conocimiento de lo que había puesto en marcha. Clara se unió a mí para el almuerzo. Su presencia tranquila y sin pretensiones, como si nada hubiera cambiado. No necesitaba comentar sobre mis acciones. Ella entendía. Amalia, completamente ajena a la revocación, seguía planeando la boda. Capté destellos de sus publicaciones en redes sociales, la emoción en su voz cuando hablaba con amigos sobre los arreglos de las mesas, la selección de flores y los toques finales al menú. Describía a los fotógrafos llegando desde Milán, la prueba del pastel que había programado, los últimos ajustes a su vestido. Cada detalle en el que se deleitaba estaba construido sobre los fondos que yo había retirado silenciosamente. Sentí una extraña mezcla de anticipación y desapego. La tensión era completamente unilateral, por ahora. Ella estaba ajena a la realidad que se acercaba, enfocada completamente en la fantasía que creía totalmente financiada y asegurada. Tomé mi café lentamente, observando el bullicio de la ciudad desde la ventana de mi apartamento, y me permití sentir el peso de la calma, sabiendo que la tormenta se acercaba. Cada notificación de mi banco confirmando la revocación permanecía en mi mente. Un pulso silencioso de inevitabilidad. Los proveedores pronto descubrirían los pagos faltantes, y Amalia tendría que enfrentar las consecuencias de planear una boda que no podía financiar completamente.
La lección que había evadido durante años se acercaba, y yo observaría su desarrollo con paciencia medida. Mientras el sol de la tarde se movía por el horizonte, dejé mis notas a un lado y me estiré, sintiendo cómo la resolución en mi pecho se solidificaba. Clara sirvió otra taza de café y me ofreció una suave sonrisa, y yo se la devolví, reconociendo la tranquila seguridad que ella proporcionaba. Por ahora, la ciudad continuaba ajena a la disrupción que se avecinaba, y yo seguí con mi día, lista para observar el primer indicio de la consecuencia llegar a Amalia. Mañana traería las primeras señales de ese indicio, y con él, el comienzo de su ajuste de cuentas para media mañana. Las primeras señales de problemas llegaron a Amalia. La florista llamó, su voz educada pero teñida de confusión. Señora Salazar, no hemos recibido el pago restante por las flores del Chateau. El depósito se aplicó, pero el saldo aparece como impago. Amalia se quedó helada, sus dedos flotando sobre el teléfono. Intentó tranquilizarse, pensando que debía ser un error, que de alguna manera la transferencia se había retrasado, pero cuando las llamadas comenzaron a llegar una tras otra, el banquetero, el fotógrafo, incluso los proveedores de manteles y decoración, la realidad se asentó. Nada había pasado. Nada pasaría. Sus mensajes escalaron en desesperación. Correos marcados como urgentes, mensajes de texto pidiendo soluciones y, finalmente, un mensaje de voz en el que su voz se quebraba bajo presión. Nunca había tenido que resolver un problema como este por su cuenta. Cada proveedor en el que confiaba ahora requería acción inmediata, y ella no tenía acceso a los fondos que creía garantizados. Desde mi tranquilo punto de observación, vi el patrón desarrollarse sin interferir. La lección que había orquestado se desplegaba exactamente como debía. Cada llamada frenética y correo preocupado resaltaba no malicia ni desgracia, sino la simple verdad. Amalia nunca había sido realmente responsable de su propia planificación. Nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de depender demasiado de otros. La independencia que había asumido tenía límites, y esos límites ahora eran inevitables. Reflexioné sobre los años que ella había pasado inmersa en sus propias ambiciones. Su vida cuidadosamente sostenida por los recursos que yo había proporcionado. Esto no era crueldad. Era responsabilidad, retrasada pero necesaria. El pánico en sus mensajes revelaba tanto su conmoción como su inexperiencia. Había asumido que su mundo permanecería aislado de las realidades de sus acciones. Ahora entendía que la confianza y el privilegio no son lo mismo. Pasaron las horas y la tensión en sus comunicaciones escaló. Su tono cambió de incredulidad a desesperación, de confusión a autorreproche. Mientras las consecuencias de sus suposiciones se volvían innegables, por primera vez, la red de seguridad que había dado por sentado había desaparecido, y tuvo que enfrentar el vacío sola. Para el final del día, el caos había alcanzado cada rincón de su planificación, cada llamada de un proveedor, cada transferencia perdida. Era un recordatorio de la independencia que nunca había cultivado y la responsabilidad que había ignorado. Nunca había experimentado este nivel de presión, y la realidad de su situación era inescapable. Y cuando llegó la noche, supe que la próxima confrontación, cuando finalmente se comunicara conmigo directamente, marcaría el verdadero punto de inflexión en esta lección. El teléfono sonó justo cuando terminaba de cenar con Clara. El identificador de llamadas decía Amalia Salazar. Tomé una profunda respiración antes de contestar. Mi voz firme. Hola, Amalia. Mamá, papá, quiero decir, Elena, tenemos un problema enorme, dijo, su voz tensa y vacilante. Los proveedores, ninguno de los pagos se realizó. Están amenazando con cancelar todo. ¿Qué está pasando? ¿Tú garantizaste esos fondos? Entiendo, dije con calma. Y también entiendo que planeaste esta boda asumiendo que no tendrías que manejar las consecuencias tú misma. Hubo un jadeo agudo al otro lado. ¿Qué quieres decir?
Claro que puedo manejar esto. Solo necesito que lo arregles. Dejé que sus palabras colgaran por un momento. Amalia, no retiré los fondos por enojo o rencor. Los retiré porque no estabas preparada para asumir la responsabilidad. Esta es una lección sobre responsabilidad. Algo que has evadido durante años al depender de otros para cargar el peso de tus elecciones. Ella guardó silencio por un instante. Luego comenzó a discutir. Su tono desesperado y en aumento. Esto no es justo. Prometiste pagar, es mi boda. ¿Y tú? Tú dijiste que me apoyarías. No puedo cancelar a la florista, el banquete, el cható. Te apoyé, sí, respondí, pero no a costa del respeto o de tu comprensión de la responsabilidad. Planeaste este evento esperando una seguridad financiera sin supervisión ni consecuencias. Esa expectativa ha terminado. Necesitas aprender la diferencia entre privilegio y responsabilidad. Su voz se quebró. Pero lo necesito. Todos cuentan conmigo. No puedo perder todo. Entonces este es el momento en que enfrentas la realidad de tus elecciones, dije con firmeza. No intervendré para protegerte de las consecuencias que has evadido. Eres capaz, Amalia, solo que nunca has tenido que actuar bajo presión antes. Hubo una pausa, y podía escuchar su respiración, irregular y pesada. Sabía la gravedad de lo que ella estaba comprendiendo. La independencia que había dado por sentado no era automática. Y el apoyo que asumía incondicional estaba condicionado al respeto y la responsabilidad. Yo entiendo, susurró finalmente. Aunque sonaba más como un reconocimiento que como una aceptación, dejé que la línea quedara en silencio por un momento antes de hablar. Es hora de que tomes el control de lo que es tuyo, entendiendo que las acciones tienen consecuencias. Al colgar, la claridad tranquila que había guiado mi decisión se asentó sobre mí. Mañana traería los ecos finales de esta lección. Y Amalia enfrentaría por completo la realidad que había ignorado hasta ahora. Los días siguientes trajeron la confirmación de lo que ya había anticipado. Las llamadas de los proveedores confirmaron que las reservas se cancelaron. Los contratos se anularon y los servicios se detuvieron. La boda de Amalia, que había imaginado con tanto cuidado, se deshizo de maneras que no pudo controlar de inmediato. Sus mensajes llenos de pánico continuaron, pero ahora no había recurso. Había dependido demasiado de una red de seguridad financiera que ya no estaba, y las consecuencias eran absolutas. Me senté en mi estudio, dejando que la realidad de su colapso se asentara a mi alrededor. Esto no era satisfacción ni venganza. Era la claridad silenciosa de una lección largamente atrasada. 12 años de crianza habían estado llenos de amor y apoyo, pero también de momentos en los que fallé en imponer límites. Mi difunto esposo, Esteban, siempre creyó que el respeto y la responsabilidad eran inseparables, que la generosidad sin rendición de cuentas podía engendrar privilegio. Su ausencia me había dejado navegar estas lecciones sola, pero ahora, en este momento, podía honrar tanto su memoria como los valores que intentamos inculcar en Amalia. Reflexioné sobre las elecciones que había tomado dejarla vivir con privilegios que yo había ganado. Financiar sus ambiciones, asegurar su éxito, pero nunca a costa de que aprendiera independencia o responsabilidad. Al retirar los fondos restantes, no destruí su vida. Creé las condiciones para que entendiera el peso de sus decisiones. Clara vino esa noche, y hablamos en voz baja sobre los eventos, no con regocijo, sino con una perspectiva medida. Me recordó que los límites son actos de amor, que a veces proteger a alguien de sí mismo hace más daño que permitirle experimentar las consecuencias. Sentí la verdad en eso, y la fuerza tranquila de saber que había actuado según principios y no por impulso. Los mensajes de Amalia se suavizaron en tono durante las siguientes semanas, teñidos de reconocimiento y reflexión a regañadientes. Había la más leve sugerencia de que la reconciliación podría ser posible algún día, pero solo si se construía sobre respeto y responsabilidad mutua. Había hecho lo que pude para enseñarle una lección, y el resto estaba en sus manos.
Cerré la carpeta con los documentos de la boda, dejando que la finalidad se asentara. El amor, me di cuenta, no significa complacer, y el respeto nunca es negociable, incluso con aquellos que más queremos. La claridad de esa comprensión se quedó conmigo, tan firme e inquebrantable como la vida que había construido, guiando el próximo capítulo de mi propia vida y, tal vez algún día, la de ella. El despertador sonó a las 4 de la mañana, y con un movimiento lento, saqué las piernas de la cama, ya sintiendo el peso del día que me esperaba. La cocina me aguardaba, un campo de batalla conocido, lleno de ollas, tablas de cortar y cuchillos afilados con precisión quirúrgica. Me moví con la memoria muscular de años, organizando verduras por color y tamaño, revisando el asado en el refrigerador, calculando tiempos de cocción en mi mente. Cada bandeja, cada tazón, cada especia tenía su lugar, como si la cocina misma entendiera el ritmo de mi trabajo. Mientras cortaba zanahorias y cebollas, los recuerdos de la infancia de Alejandra se colaban en mi mente: los desayunos para la escuela, los pasteles de cumpleaños, las cenas que marcaban momentos importantes, todos preparados con el mismo cuidado meticuloso. Había orgullo en eso, claro, pero también un dolor persistente por las veces que mi esfuerzo fue dado por sentado, ignorado con un comentario casual o una mirada distraída. Alejandra tenía su propia vida ahora, sus propias expectativas, y a veces parecía que veía mi trabajo como un ruido de fondo, no como un esfuerzo que salía del corazón. A las 6 de la mañana, la cocina estaba viva con vapor y el aroma de hierbas hirviendo a fuego lento. El asado ya estaba sazonado, descansando, las verduras alineadas en filas perfectas sobre la encimera y los postres enfriándose en sus recipientes. Revisé la lista otra vez: 43 invitados, cada platillo planeado, cada tiempo calculado al minuto. Los recuerdos de fiestas pasadas se filtraban, los elogios que nunca llegaron, las miradas que nunca se detuvieron en mi esfuerzo. Sacudí la cabeza, enfocándome en el presente. Hoy era por Alejandra, y los años de experiencia y amor que me habían guiado hasta aquí eran todo lo que necesitaba. No había espacio para dudas, solo la satisfacción tranquila de preparar algo con cuidado, de honrar a la familia que había criado, aunque mi papel a menudo pasara desapercibido. Encendí el horno, metí la primera bandeja y comencé a batir la salsa holandesa. Cada movimiento firme y practicado. El día se extendía por delante, lleno de trabajo, precisión y expectativa, un equilibrio delicado entre devoción y sacrificio, y lo enfrenté con la calma que solo décadas de experiencia podían dar. Luego, me concentré en coordinar los tiempos para los champiñones rellenos y las papas al horno 2 veces, sabiendo que cada minuto importaría para el ritmo del día. Mientras revolvía la salsa, mi mente viajó por los años, trazando el camino que me había traído hasta aquí. Criar a Alejandra como madre soltera fue una constante danza de cálculos: cómo estirar el sueldo, cómo hacer que un almuerzo escolar se sintiera como amor, cómo transformar cada noche en una lección de fortaleza. Recordaba las noches agotada tras volver de la biblioteca, aún teniendo que hornear un pastel de cumpleaños, planchar un uniforme o sentarme a ayudar con tareas que parecían interminables. Cada tarea exigía atención, paciencia y una energía que no siempre sentía tener. Pero dar menos nunca fue una opción. Hubo sueños que dejé de lado: un segundo título en literatura, viajes a lugares que anhelaba ver, tardes tranquilas leyendo sin interrupciones. Todo eso quedó guardado en los márgenes de mi vida, porque Alejandra me necesitaba, y la familia requería estabilidad más que realización personal. A veces lo resentía, fugazmente, cuando la frustración de ser invisible me aplastaba, pero lo apartaba, convenciéndome de que eso era amor, el amor duro, sin glamour, que se muestra en el trabajo diario más que en elogios. Hice una pausa para probar la holandesa, ajustando el sazón con la familiaridad de años de práctica.
el recuerdo de largas tardes enseñándole a andar en bicicleta, las innumerables cenas donde cargaba más que comida esperanza. Guía, protección se apretaba suavemente contra mi pecho. El esfuerzo era invisible, sí, pero real. Y había moldeado a la mujer en la que Alejandra se había convertido. Y aún así, esa invisibilidad persistía. Había momentos en los que notaba el descuido casual de Alejandra, cómo asumía que mi trabajo aparecería, listo y perfecto, sin reconocimiento. Esos desaires sutiles se habían acumulado en silencio, un patrón que aprendí a ignorar por el bien de la paridad, de la armonía, pero que había dejado su marca. Sacudí la cabeza, volviendo al presente. La fiesta de aniversario se acercaba. Cada platillo, un testimonio de años de devoción, paciencia y sacrificio. Respiré hondo, midiendo el peso de la responsabilidad contra el peso del amor, sabiendo que cada paso de la preparación era un eco del pasado y una elección que hacía hoy. Con las salsas listas y las bandejas organizadas, pasé a la siguiente fase, alineando los champiñones rellenos y las papas al horno para un cronometraje preciso. A media mañana, la cocina era un torbellino de movimiento. Rosario se movía de la encimera a la estufa con eficiencia practicada, manejando varios platillos, revisando postres y calculando el tiempo del asado para 43 invitados. Las papas al horno 2 veces descansaban junto a una bandeja de champiñones rellenos, mientras el aroma de ajo y romero del cordero se mezclaba con el dulzor del mousse de chocolate. Cada detalle debía ser perfecto, cada segundo contaba. Alejandra llamó desde la sala, con tono casual y despreocupado. «Mamá». Pedí unos aperitivos del lugar del centro, solo para que todos tengan algo que picar antes de los platos fuertes. Rosario se detuvo, cuchillo en mano, mirando las cajas de queso y galletas prefabricadas. Su menú cuidadosamente planeado. Los platillos, que había pasado horas preparando, estaba siendo complementado, como si su trabajo fuera invisible, un simple telón de fondo. Se obligó a seguir cortando. El sonido del cuchillo contra la tabla resonando con el nudo en su pecho. No era la primera vez. Recordaba otras fiestas, otros hitos, donde su esfuerzo había sido opacado o ignorado. Había vertido su alma en cada comida, cada celebración, con cuidado meticuloso. Pero el reconocimiento rara vez llegaba. Su cheque del Seguro Social había cubierto la mayoría de los ingredientes, dejando casi nada para ella misma. Cada peso gastado, cada hora soportada, había sido una inversión en amor que a menudo se sentía invisible. La tensión era sutil pero implacable, tejiéndose en la cocina como el vapor de las ollas hirviendo. Rosario medía y repartía con precisión, probando, ajustando, corrigiendo. Incluso cuando Alejandra pasaba distraída, ocupada con su celular y la llegada de los invitados, Rosario sentía el aguijón familiar devoción enfrentada con indiferencia casual. Se recordaba el propósito, la razón por la que lo hacía la felicidad de Alejandra, el legado de su cuidado, el orgullo en su oficio. Aún así, el resentimiento silencioso hervía bajo la superficie. A las 11 de la mañana, la cocina zumbaba con un ritmo reconfortante y agotador a la vez. Cada platillo estaba alineado, listo para los invitados que pronto llegarían. Rosario dio un paso atrás, observó su trabajo y respiró hondo. La mañana estaba lejos de terminar, y no tenía idea de cómo el resto del día pondría a prueba su paciencia y determinación. Luego, se enfocó en coordinar los tiempos finales para el cordero y los postres, sabiendo que la falta de atención de Alejandra podía deshacer horas de planificación meticulosa. El comedor vibraba con conversaciones, risas que se escapaban desde la sala, mientras Alejandra revoloteaba entre los invitados, recolectando cumplidos con una sonrisa practicada. Llevé la bandeja final de cordero al comedor, el aroma rico y reconfortante, la culminación de horas de preparación. Capté la mirada de Alejandra y sonreí.
esperando en silencio, aunque fuera un pequeño reconocimiento del trabajo que había vertido en cada platillo. Entonces, entre el tintineo de copas y murmullos de aprecio por su decoración, lo escuché, la voz de Alejandra, fuerte, burlona, casual. Bueno, si nadie quiere repetir, se lo daremos a los perros. Las risas siguieron, ligeras y despreocupadas, como si hubiera sido una broma inofensiva, pero cada palabra cayó como una piedra. Un recordatorio de cuántas veces mi trabajo había sido descartado. Me quedé helada en la entrada, la bandeja rígida en mis manos. 43 platos de comida, preparados con precisión, medidos y cocinados, reducidos a una broma. Mis manos temblaron ligeramente mientras el calor en mi pecho crecía, una mezcla de conmoción, humillación y furia contenida. Sentí las miradas de algunos invitados sobre mí, captando la tensión que no podía disimular. Mientras otros seguían ajenos, llevados por las risas, la sala parecía encogerse. El aire denso con el peso de una historia no dicha, las incontables veces que mi devoción fue ignorada, mis horas dadas por sentado, mi habilidad y cuidado invisibles. Mi voz se atoró mientras dejaba la bandeja con cuidado deliberado, cada movimiento lento, intencional. La broma resonaba en mi mente, un recordatorio punzante de que la persona a la que le había dado tanto podía reducirlo todo a nada en una sola frase. Por un momento, me quedé ahí, evaluando mis opciones, el recuerdo de madrugadas, noches largas y sacrificios silenciosos corriendo por mi cabeza. La ira hervía bajo la superficie, caliente y controlada, exigiendo reconocimiento. Me di cuenta de que cómo reaccionara en los próximos momentos definiría no solo el resto del día, sino el valor que me asignaría a mí misma de ahora en adelante. Me giré en silencio hacia la cocina, aferrándome al borde de la encimera, ya formando la decisión que cambiaría el rumbo de la tarde. Me moví por la sala con calma deliberada, levantando la primera bandeja de aluminio de la mesa del buffet y deslizándola sobre la encimera. Mis manos estaban firmes, cada movimiento practicado y controlado, aunque mi mente bullía con una mezcla de humillación y determinación. Los invitados murmuraban confundidos al darse cuenta de lo que hacía, sus risas desvaneciéndose en miradas incómodas. Alejandra se congeló a medio paso, su sonrisa titubeando mientras se giraba hacia mí, con los ojos abiertos por la sorpresa. Sin decir una palabra, continué, trasladando las verduras asadas, los champiñones rellenos y las papas al horno 2 veces a las bandejas que había traído para transportarlas. Los postres siguieron el mousse de chocolate y los tartaletas de fruta cuidadosamente empaquetados, cada uno un símbolo de horas de trabajo. Ahora saliendo de la sala conmigo, el peso de las bandejas en mis brazos era más ligero que la carga que había llevado en silencio durante décadas. La voz de Alejandra me siguió, tentativa y aguda: mamá, ¿qué estás haciendo? La ignoré. Mi enfoque absoluto. Pasé junto a ella, junto a la reunión de invitados que nunca habían visto realmente el esfuerzo detrás de la comida que estaban a punto de consumir, y me dirigí a la puerta. El aire estaba cargado de sorpresa, un silencio que reemplazó el parloteo y las risas fáciles. Nadie me siguió, nadie ofreció ayuda, nadie hizo preguntas. Su vacilación era un reconocimiento silencioso del límite que finalmente estaba imponiendo. Al cruzar el umbral, sentí una extraña sensación de liberación, una apropiación de mi propio tiempo, energía y dignidad. Llevé las bandejas al coche, acomodándolas con cuidado en el asiento trasero. El sol de la tarde brillaba en las tapas de aluminio, reflejándose en las pequeñas gotas de condensación del calor que había cargado toda la mañana. Cerré la puerta del coche, la casa retrocediendo en el retrovisor, y manejé con mano firme hacia los próximos pasos que ya había comenzado a planear, mi mente enfocada y resuelta a media tarde. Había navegado por el tráfico de Ciudad Juárez y estacioné en el pequeño lote detrás de la cocina de catering de Esteban Morales.
La urgencia en su voz por teléfono había sido inconfundible. 2 cocineros de línea faltaron, el chef principal enfermó, y una boda para 80 invitados programada para empezar en menos de 3 horas. Entré cargando las bandejas de comida de la fiesta de Alejandra, los restos de mi trabajo ahora una tabla de salvación para una situación que exigía precisión y compostura. Esteban me recibió en la puerta, con el pánico escrito en su rostro. Rosario, gracias a Dios que estás aquí. No sé cómo vamos a salir de esta. Asentí, colocando las bandejas en la mesa de preparación, evaluando la cocina, las estaciones, el tiempo de cada platillo. Los cocineros de línea me miraron escépticos, jóvenes y poco acostumbrados a alguien de mi edad tomando el mando en el caos de última hora. Ignoré su vacilación y comencé a dar instrucciones, con calma pero con firmeza, desglosando los pedidos, revisando temperaturas y coordinando el emplatado con cuidado preciso. Resazoné el cordero, dispuse las verduras asadas en abanico y dividí los postres en porciones individuales, cada ajuste hecho con experiencia practicada. Cada orden fue cumplida. El personal reconociendo gradualmente la autoridad detrás de mi experiencia. Esteban se quedó en el pase, con los ojos abiertos mientras veía la transformación de una cocina caótica en una operación precisa y funcional. Los invitados de la boda comenzaron a llegar, sin saber que la comida que estaban a punto de disfrutar había sido salvada por las mismas manos que habían sido desestimadas en casa. Los pedidos fluían sin problemas, los platos se armaban perfectamente, y los cocineros seguían mis instrucciones con una mezcla de asombro y alivio. Por primera vez en décadas, sentí mi habilidad reconocida sin disculpas, sin pretextos familiares, simplemente valorada. Al final del servicio, la cocina vibraba con satisfacción, el personal agotado, pero impresionado. Esteban me dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes. Rosario, salvaste esta boda. No sé qué habríamos hecho sin ti. Me permití una pequeña sonrisa. El calor del reconocimiento llenando un espacio que había estado vacío por mucho tiempo. A la mañana siguiente, mi celular vibró con un mensaje de Clara Morales. La coordinadora de eventos que había supervisado la boda me pidió una reunión en su oficina en el centro. Un pequeño almacén renovado, con ladrillos expuestos y un leve aroma a café. Mis manos aún estaban adoloridas del día anterior, pero la anticipación me impulsaba. Mientras caminaba por los pisos pulidos y el espacio de trabajo moderno, ella me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa cálida que llevaba un respeto genuino. Clara, dije. No estaba segura de qué esperar después de ayer. Ella desechó mi cautela y extendió papeles sobre la mesa, menús, fotos de eventos pasados y proyecciones para cenas próximas. Rosario, la forma en que manejaste la boda, tu timing, tu emplatado, tu liderazgo, fue excepcional. Necesito a alguien como tú para nuestras cenas de agradecimiento a donantes. Si puedes manejar una, hablaremos de un rol más permanente. Estudié los papeles, notando la escala de los eventos, el número de invitados, el nivel de precisión requerido, presupuestos de 10,000 pesos por mesa, varios platillos, asistentes de alto perfil. Era intimidante, pero la confianza que ella depositaba en mí era una revelación. Durante décadas, mi experiencia había sido invisible, ignorada o desestimada en mi propio hogar. Aquí, no solo era reconocida, era valorada. La oferta de Clara incluía un bono por firmar y acceso a una cocina totalmente equipada. Una oportunidad para demostrar todo mi rango de habilidades. Sentí una mezcla de emoción y vacilación. Una parte de mí quería correr de vuelta a las obligaciones familiares, seguir siendo la proveedora silenciosa, la madre invisible, pero otra parte, la que había estado en silencio por años, reconocía que esta era mi oportunidad de asumir el rol que me había ganado. Al salir de la oficina con los papeles en la mano, el peso de la posibilidad se asentó sobre mí. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en décadas, sentía el despertar de empoderamiento y elección.
el conocimiento de que mis habilidades podían llevar a reconocimiento e independencia más allá de las expectativas de Alejandra. Para el final de la semana, había tomado mi decisión. Aceptaría la oferta de Clara Morales, no como un favor o una distracción temporal, sino como el comienzo de un camino que me pertenecía por completo. Llamé a Alejandra primero, eligiendo mis palabras con cuidado y determinación. Me han ofrecido una oportunidad profesional. Dije, tomará mucho de mi tiempo y no podré encargarme de los eventos familiares con el mismo horario. Espero que lo entiendas. Hubo una pausa al otro lado, un destello de sorpresa que casi podía escuchar por el teléfono. La voz de Alejandra era vacilante, educada, pero con un toque de frustración. ¿Estás segura de que esto es necesario? Pensé que ayudarías con las reuniones próximas como siempre. Mantuve la calma. He pasado décadas haciéndome disponible, a menudo a costa de mi propia vida y metas. Esto es algo que he ganado para mí. Ayudaré cuando pueda, pero los límites son firmes. El alivio que sentí tras colgar fue inmediato. El peso del trabajo no reconocido y el servicio invisible comenzó a desvanecerse, reemplazado por claridad y enfoque. Pasé las siguientes horas planeando la primera cena para donantes, organizando menús, listas de ingredientes y asignaciones de personal. Cada decisión reforzaba mi autonomía. Cada ajuste era una pequeña afirmación de control que había faltado en mi vida diaria. Mientras empacaba equipo y revisaba horarios, me di cuenta de la libertad inherente a la elección. Podía forjar una carrera que exigiera respeto, reconocimiento y responsabilidad de los demás. En lugar de darme en silencio a expectativas que nunca eran recíprocas, sentí el impulso de confianza que venía de actuar deliberadamente, por mí misma, y no por la validación de una familia que demasiado a menudo me había desestimado. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en años, sentía que era completamente mío para moldear. Unos días después de aceptar la oferta de Clara Morales, mi celular sonó. El nombre de Alejandra parpadeó en la pantalla. Y dudé solo un momento antes de contestar. Rosario, dijo, con la voz tensa pero cautelosa. Quería disculparme por el otro día, por la fiesta, por cómo se manejaron las cosas. Escuché en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotras. El típico viaje de culpa, la expectativa sutil de que yo suavizaría todo, estaba ausente. En cambio, había un intento de reconocimiento, una admisión de errores. Mantuve mi tono calmado y medido. Aprecio la disculpa, dije. He decidido enfocarme en un trabajo profesional. Mi horario será diferente ahora. Ayudaré cuando pueda, pero necesito que respetes eso. Alejandra tragó audiblemente. Yo entiendo. Solo su voz se desvaneció. Hubo una pausa y podía sentir la sorpresa en su vacilación. No esperaba que afirmara mi posición tan firmemente, que mantuviera los límites sin titubear. Más tarde, mi hermano y su esposa también llamaron, ofreciendo palabras conciliadoras y una preocupación apenas disimulada por mis nuevas prioridades. Les agradecí educadamente, manteniendo la conversación breve y precisa. No hubo discusión, ni intentos de hacerme sentir culpable por viejos patrones. Por primera vez, me di cuenta de que el cambio en mi comportamiento, la confianza y claridad, al afirmar mis propias necesidades, estaba alterando la dinámica familiar. Al colgar la última llamada, una sensación tranquila de empoderamiento se asentó sobre mí. Las relaciones que por tanto tiempo había permitido que dictaran mi tiempo y energía ya no me controlaban. No las estaba rechazando por enojo, pero ya no estaba dispuesta a sacrificar mi autonomía para mantener apariencias o apaciguar expectativas. La realización fue liberadora y definitiva. Mi familia podía disculparse, podían intentar reconciliarse, pero no podían reclamar el control que alguna vez dieron por sentado. 6 meses después, estaba en una cocina bulliciosa que era completamente mía, coordinando al personal para una gala benéfica en un lugar del centro de Ciudad Juárez.
Cada estación funcionaba sin problemas bajo mi guía. Desde los cocineros de línea, manejando aperitivos, hasta el equipo de repostería, organizando postres con precisión. Los clientes se acercaban, elogiando la calidad del servicio y la presentación de la comida, y por primera vez, sentí que mis habilidades eran reconocidas por su propio mérito. Reflexioné sobre los años dedicados a las obligaciones familiares, las innumerables comidas preparadas en silencio, el desprecio sutil que había soportado. Establecer límites no fue fácil, y adentrarme en esta nueva vida profesional requirió un coraje que había mantenido oculto por mucho tiempo. Sin embargo, la satisfacción de dirigir una cocina, ver los resultados de mi experiencia apreciados y ganar respeto sin disculpas, afirmaba que finalmente había recuperado una parte de mí que había estado dormida por décadas. El aplauso de los invitados, los asentimientos agradecidos de los clientes y el flujo suave de la noche me recordaban que la dignidad y el propósito podían existir fuera de las limitaciones de las expectativas familiares. No había buscado venganza. Había creado algo propio. Una vida donde mi valor se medía no por el servicio a los demás, sino por mi propia visión y esfuerzo. Mientras se recogían los últimos platos y la cocina se aquietaba, sentí la permanencia de este cambio, la apertura de un futuro completamente moldeado por mis elecciones y la vida que finalmente había reclamado para mí.